Pues siguen estos procesos legales y señalamientos en contra del partido Movimiento Semilla. ¿Hay algo que le preocupe al doctor Bernardo Arévalo este día? ¿Qué es lo que debería hacer el Ministerio Público? Incluso usted habla de que usted solicitó ya la renuncia de la fiscal general. Sí, nosotros hemos solicitado la renuncia de la fiscal general. Nosotros hemos venido viendo que el Ministerio Público y especialmente la FESI, la Fiscalía contra la Impunidad y el Juzgado 7 vienen actuando de manera claramente ilegal, utilizando las instituciones de justicia para una persecución política que además está haciendo flagrante abuso de las leyes en la medida en que está asumiendo competencias que no le corresponden, que solo le corresponden al Tribunal Supremo Electoral, y que están absolutamente fuera de todo marco jurídico. Lo que nos preocupa es la determinación de seguir adelante, a pesar de que es claro que hay una voluntad clara y expresa del pueblo de Guatemala, que ya fue manifestada en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, y que esta vulneración del Estado de Derecho, esta utilización del aparato de justicia para cometer ilegalidades, es un atentado contra las instituciones democráticas del país. Usted ayer en su rueda de prensa mencionaba que, estas acciones no le impiden de ninguna forma el tomar posesión el próximo 14 de enero del 2024 a las 14 horas. ¿Hay algo que le preocupe a Bernardo Arévalo y cómo podría afectarle en todo caso a su bancada en el Congreso si esta suspensión se vuelve definitiva? Mire, la suspensión no tiene fundamento de derecho. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo valer en las Cortes. Eso es lo que estamos ahorita por medio de un amparo que se va a presentar próximamente a la Corte de Constitucionalidad. Estamos trabajando. Lo que nos preocupa es que precisamente lo que estamos viendo es que en Guatemala no vivimos un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho están las leyes, está el aparato de justicia, están los procedimientos establecidos que juzgan los casos de acuerdo a mérito. Aquí lo que estamos viendo es la utilización maliciosa y abusiva del aparato de justicia para hacer una persecución política que no tiene fundamento legal. Y eso es realmente preocupante, no únicamente en términos de nuestro partido político, sino en términos de el Estado de Derecho en Guatemala y lo que eso implica para la democracia. Esa es la razón por la cual a nivel internacional ahorita hay una profunda preocupación por el abuso que se está haciendo de estas herramientas en el caso de nuestro proceso electoral. Hace unas semanas que lo acompañaba el equipo de Fuerza Informativa Azteca en una de sus giras en Jutiapa y en Santa Rosa, le preguntábamos sobre su visión hacia el día del 20 de agosto, y usted decía que candidato que no se ve ganador no es candidato. Hoy usted ya es presidente electo y lo mencionábamos también, cómo trabajar con un Congreso dividido, cómo comenzar ya a sentar esas bases. Bueno, mire, nosotros tenemos muy claro que la bancada Semilla va a ser una bancada minoritaria, a pesar de que somos la tercera bancada en tamaño en el Congreso, 27 diputados, no constituimos mayoría. Pero nosotros la bancada va a llegar al Congreso de la República con la intención de poner sobre la mesa los proyectos de ley, las iniciativas de ley que son de interés para el pueblo de Guatemala y empezar a trabajar de una manera de invitar a las distintas bancadas, diputados y diputadas a sumarse a estas piezas de legislación que van a tener el interés, que son el interés de la población, como la reforma del servicio civil, como una nueva ley de compras y contrataciones, como una ley general de inversiones, y en donde lo que vamos a hacer es, en vez de plantear las alianzas transaccionales de siempre entre bloques, en donde lo que se arreglan es muchas veces, como hemos visto, y lo hablo de primera mano en el Congreso de la República, transacciones monetarias espurias, va a ser a partir de colocar leyes que son de interés y decir, bueno,
veamos cómo podemos empatar y en vez de pensar en grandes coaliciones de interés, pensamos en alianzas alrededor de temas que son de interés nacional. Doctor, la semana pasada la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos habló de amenazas en su contra y también de la doctora Karin Herrera. ¿Esto cómo ha cambiado la dinámica de la estrategia que ustedes tienen de aquí al 14 de enero? Bueno, ha cambiado porque lo que hemos hecho es fortalecer el esquema de seguridad que teníamos. Las amenazas son reales, una de ellas inclusive transmitida por una fiscalía específica del Ministerio Público y que se encontró en una investigación que no tenía nada que ver con nuestro partido, sino que simplemente se captó a una estructura criminal donde hablaban de este atentado que estaban planificando y entonces pues tenemos un esquema reforzado, pero nosotros más allá de reforzar el esquema no hemos alterado nuestro programa de trabajo. Seguimos adelante con nuestra rutina normal, seguimos adelante con la serie de reuniones que estamos teniendo con los distintos actores sociales, económicos, políticos del país. Seguimos con el trabajo de la organización de los equipos, por un lado de transición y por el otro lado de los equipos que están desarrollando el plan de gobierno, de manera que nosotros no paramos, pero lo hacemos con una protección un poco más firme. Ya que habla usted del tema de transición, este martes el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional habló de que pues ya se va a iniciar este proceso de transición y que el próximo martes usted ya fue invitado a Casa Presidencial para iniciar con estos trabajos. ¿Ya recibió esta invitación? ¿Usted va a asistir? Sí, efectivamente hemos recibido la invitación este mediodía y sí, vamos a asistir tal y como lo habíamos hablado con el presidente Yamatei durante la conversación telefónica que él me hizo después de los resultados electorales el 20 de agosto. Estamos preparando a los equipos y el lunes vamos a hacer la revisión del cronograma de trabajo de los equipos que después van a desarrollar este trasvase de información en la transición. Doctor, hemos hablado en diferentes ocasiones de su plan de trabajo, de los problemas del país, pero si usted nos pudiera enumerar 3 problemas que usted ha detectado en Guatemala y qué acciones concretas se van a tomar que podrían verse en los primeros 100 días. En los primeros 100 días, mire, los primeros 100 días son importantes porque lo que tenemos que hacer es generar confianza en la seriedad, la capacidad y la voluntad que tiene el gobierno de la República de llevar adelante el plan de gobierno que le presentó al pueblo de Guatemala y que fue por el que votó el pueblo de Guatemala. Nosotros tenemos identificadas, no le voy a decir 3 medidas específicas, sino medidas en 3 áreas clave que para nosotros son importantes para esa generación de confianza. La primera es medidas en el área de la lucha contra la corrupción. Hay aquí algunas medidas alrededor de un código de ética para el funcionario público, contratos para evitar conflictos de interés, mecanismos de verificación de funcionarios públicos, etcétera. Todo eso es un área. Vamos a tener una segunda área que es el área del tema de seguridad, en donde lo que nosotros hemos identificado es medidas concretas que nos van a permitir transmitir la voluntad de realmente plantarle cara a el crimen en sus distintas secciones. Vamos a hacer la creación de un comando especial para el combate al contrabando en aduanas, etcétera. Y la tercera es medidas específicas para generar las condiciones que permitan que el clima de negocios vaya mejorando en el país. Justo en este tema del clima de negocios, el desarrollo económico, la certeza jurídica para la atracción de inversiones y con esto generar una prosperidad para todos los guatemaltecos, ¿es parte medular de su plan de gobierno? Y si la estrategia económica que actualmente se tiene es la adecuada, ¿haría usted algún cambio? Mire, sí, nosotros creemos que ahora no hay estrategia económica, punto. Y lo que estamos haciendo es desarrollando una estrategia que tiene claramente como intención utilizar la inversión pública del Estado, que ahorita está secuestrada por el fenómeno de la corrupción, utilizarla para generar empleo y el desarrollo de capital físico en algunas de las zonas más abandonadas del país.
Paralelamente, vamos a apoyar al pequeño y mediano empresario mediante el desarrollo de líneas de crédito para desarrollo agropecuario, crédito fácil para los empresarios que comienzan con tasas que son una cuarta parte de las tasas que están en los bancos comerciales, a los que van a ir añadidos paquetes de formación para que tengan una mayor probabilidad de éxito en sus emprendimientos. Un fondo de inversión para el desarrollo tecnológico y transformación productiva en el que los empresarios van a poder recurrir para los que quieran automatizar, mecanizar sus líneas de producción, es decir, va a haber un apoyo a todo esto y además vamos a trabajar muy claramente para poder atraer inversión extranjera sabiendo que las condiciones reales para convertir a Guatemala en un destino atractivo van a darse en el momento en el que el país sea reconocido no como un país en donde en las cortes se puede transar de todo, sino un país que tiene certeza jurídica, como usted dijo, que tiene la infraestructura que vamos a estar construyendo y que invierte en el capital humano para generar el tipo de recurso que necesitan los inversores extranjeros que vienen al país. Doctor, en este tema de la inversión extranjera, Guatemala pues tiene relaciones económicas, relaciones comerciales con varios países del mundo. En este momento hay relaciones con Taiwán. ¿Se tiene pensado abrir relaciones con China? Nosotros hemos dicho que vamos a mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán y que lo que vamos a hacer es empezar a ampliar las relaciones económicas con China. Ha habido mensajes en contra del partido Movimiento Semilla, en su contra, y voy a referirme a algunos muy puntuales. Usted ya me podrá ir diciendo su opinión al respecto. El tema de la legalización del aborto. Mire, nosotros lo hemos repetido constantemente y nosotros lo que dijimos es, nosotros nunca hemos dicho que queremos cambiar la legislación guatemalteca sobre el aborto. Y eso es todo. O sea, es un tema que inventaron y que nosotros nunca hemos manejado, no nos interesa. Nosotros no tenemos planes. ¿Legalización de las drogas? Nosotros lo que mire, la marihuana está despenalizada y lo que sucede es que no se ha emitido el reglamento correspondiente para regular su uso. Ya lo hemos preguntado en alguna otra ocasión, pero el tema de expropiación de tierras. No tenemos ningún plan para expropiación de tierras. Cuando se trate de darle tierras a agricultores que las necesiten, campesinos que le están buscando, se va a recurrir a el Fondo de Tierras, que es un mecanismo existente que compra tierras en el mercado para entregárselas a los campesinos con respaldo del Estado. En este momento que vive América Latina, pues el mapa se está pintando hacia los partidos de izquierda, hacia la ideología de izquierda. También le voy a preguntar sobre algunos presidentes. En este caso, Gustavo Petro, de Colombia. ¿Cuál es su opinión? Mire, lo veo como un presidente que está intentando hacer reformas en su país y estamos observando con mucha atención su agenda y cómo logra hacerla avanzar en su contexto político. Gabriel Boric, en Chile. Igualmente, es una persona que viene con una agenda de transformaciones que ha sido bastante audaz y estamos observando la forma como ha venido haciendo cambios de gabinete para ir refrescando la función de gobierno. López Obrador en México. El presidente López Obrador, otra vez un presidente que tiene una agenda de transformación, pero además tiene una agenda en donde nosotros tenemos mucho en común como países vecinos y con el reto de convertir la frontera que existe entre nuestros países en una frontera que nos une y no una frontera que nos divide. De manera que con México vamos a desarrollar una agenda de relaciones bilaterales fuerte, dinámica, que nos beneficia a ambos países, a ambos pueblos y a ambas economías. Joe Biden y Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, Joe Biden es el presidente actual, Donald Trump es un expresidente involucrado también en una serie de cuestiones legales. Por último, político de derecha, Javier Milei, de Argentina. Bueno, es un político que ha dado una sorpresa ahorita a partir de
un discurso antisistema, precisamente porque existe cansancio en la población en esa situación. ¿Le parece si hacemos una pausa comercial y seguimos platicando? Con mucho gusto. Vamos a una pausa, continuamos en Hechos Guatemala. Ustedes lo querían. Y nosotros la traemos. La selección de todos jugará por las pantallas de TV Azteca Guate en vivo y en HD. La bicolor ya prende motores para la Liga Naciones de la CONCACAF, pero antes se medirá en un partido amistoso ante su similar de Honduras en los Estados Unidos el domingo 3 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. No hay excusas para vivir la emoción de la selección de Guatemala por TV Azteca Guate, el mejor canal. Si usted es un adulto mayor, esta información es muy importante. Su salud y bienestar es esencial. No deje que el tiempo pase sin asegurarse de estar en las mejores condiciones. Visite los servicios de salud para realizarse chequeos médicos de control. Su cuerpo lo agradecerá y podrá disfrutar de una vida plena y saludable. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, trabajando por la salud de Guatemala. Siempre es la solución. Esa esencia es tu bandera, siempre a donde vayas. Conectados todos a esta gran nación. Decimos arriba, Guate con todo el corazón. Arriba, Chapite. Tiendas Electra, Banco Azteca, Itálica, TV Azteca Guate y Fundación Azteca Guatemala. Por esta gran nación. Más fácil cuando te tasificas. ¿Quieres comprar la casa de tus sueños? Tasifícate. ¿Quieres comprar el carro de tus sueños? Tasifícate. ¿Quieres ir al restaurante de tus sueños? Tasifícate. ¿Quieres disfrutar la mejor experiencia de tu vida? Tasifícate. Tasificarte es comprar con las tasas más bajas del mercado, que solo Banco CHN tiene para ti. Banco CHN, el banco de todo un país. Aprendí a disfrutar la vida, llenarme de emoción y vivir cada día. Donde esté, siempre hay buena compañía. Donde esté, siempre tendré mi aceite ideal. Llenos de felicidad, compartir para gozar. Con Ideal, el sabor de compartir. Ideal, comida sana toda la semana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña en el estudio de Hechos Guatemala el presidente electo Bernardo Arévalo. Doctor, pues seguimos platicando. Dentro de su plan de gobierno, una de las 10 semillas es el combate a la corrupción. ¿Qué acciones, qué planes se tienen para combatir este problema que le preocupa no solamente al guatemalteco, sino a la comunidad extranjera? ¿Qué institución se hará cargo de esto? ¿Será el Ministerio Público? ¿Será alguna institución que se estará creando a partir de que usted tome posesión? ¿Y qué acciones qué resultados se podrían ver a corto plazo? Mire, nosotros hemos dicho siempre que el problema de la corrupción en Guatemala tiene un carácter sistémico. Es decir, ya no es un problema que esté concentrado en una institución del Estado, sino que es un problema que está regado en toda su institucionalidad,
en los distintos poderes a nivel municipal. Es un problema que también existe en el seno de la sociedad. Es un problema que tiene un carácter sistémico y entonces requiere una respuesta sistémica que identifique los distintos niveles en donde tenemos que actuar, no únicamente los ámbitos de gobierno, sino tenemos que entender que hay tareas preventivas que tienen que llevarse a cabo. Dentro de estas tareas preventivas va a haber algunas que tienen que ver con, por ejemplo, cambios de conducta que necesitamos dentro de la sociedad, empezar a construir una menor tolerancia o eliminar la tolerancia que existe en estos momentos a la corrupción en general, pero por el otro lado hay una serie de reformas que pueden hacerse para cerrar los espacios a la corrupción. En el caso del organismo ejecutivo, por ejemplo, nosotros tenemos muy claramente identificado todo, empujar muy fuerte en todos los espacios y los ámbitos donde sea posible el gobierno electrónico, para reducir los puntos de interfase entre un funcionario público y una persona, donde existe una capacidad de criterio que puede ser mal utilizada en determinado momento para obtener algún tipo de coima. Pero también hay que hacer reformas de tipo legal. Necesitamos un nuevo servicio civil, necesitamos legislación para eso, necesitamos reformar la ley de compras y contrataciones del Estado. Y existe también el tema de investigación y persecución de aquellos casos que así lo ameritan. Es decir, nosotros tenemos claro que este es un problema que por su dimensión y por su profundidad no va a ser resuelto de la noche a la mañana, ni va a ser resuelto dentro de los 100 primeros días. Nosotros tenemos una serie de medidas que vamos a tomar desde el Ejecutivo para evidenciar nuestro compromiso con el tema y para crear mecanismos que empiecen a generar esos cambios dentro del Ejecutivo, dentro del área donde nosotros tenemos control inmediato. Vamos a tener código de ética que estamos preparando de la función pública, que va a cubrir toda esa serie de aspectos que no están considerados en las leyes y que son espacios donde se genera este tipo de problemas de corrupción, contratos de conflicto de interés para asegurarnos de que no haya ese tipo de fenómenos de intercambio de favores que suele acompañar muchas veces la gestión pública, procesos de verificación de los candidatos a ocupar funciones dentro de la administración. Es decir, hay una serie de mecanismos que nosotros vamos a poner en marcha desde el comienzo. La creación del Gabinete Anticorrupción, que estará encabezado por la vicepresidenta y que tendrá una comisión de combate a la corrupción que va a estar encargada de monitorear el cumplimiento de la legislación existente alrededor de la corrupción, que funcionará con la presencia de, por supuesto, habrá un funcionario de gobierno que estará presente, pero también representantes de sectores sociales, de manera que tenga autonomía y espacio con el gobierno central. Pero esas son simplemente primeras medidas que nosotros vamos a tomar para empezar a asumir nuestra responsabilidad de empezar a limpiar la administración pública en el Ejecutivo. Pero sabemos que la tarea va a implicar un esfuerzo mucho más grande de construcción conjunta de un sistema anticorrupción y en donde esperamos trabajar con el conjunto de actores en la sociedad para ir identificando aquellas medidas que nos permitan ir avanzando no únicamente en el ámbito del Ejecutivo, sino en los demás ámbitos. Y de esa manera lograr realmente empezar a recuperar los espacios de la función pública para ese sentido de servicio y no lo que sucede ahora, en donde la función pública es utilizada como moneda de cambio para la generación de impunidad o de corrupción. Doctor, quedan 138 días para el 14 de enero, que prácticamente con tanto trabajo se le van a ir como agua entre los dedos. En este momento ya tiene nombres de personas que van a integrar su gabinete, porque suenan algunos, ya los tiene. ¿Cuándo los vamos a conocer? Los vamos a conocer cuando terminemos de integrar el gabinete, porque el gabinete lo queremos anunciar como un equipo de trabajo en conjunto. Y todavía vamos muy avanzados, pero todavía tenemos
conversaciones en curso con algunas de las personas que estamos invitando, que han manifestado su interés en sumarse, donde hay necesidad de considerar ciertos procesos son personas que están ocupadas, que no pueden anunciar de la noche a la mañana, se necesita cierto tiempo, de manera que vamos a ir avanzando, y en el momento en el que tengamos por lo menos el gabinete completo, el equipo de ministros, en ese momento podremos hacer una presentación. Pero ya vamos bastante avanzados. Y lo que sale en la prensa muchas veces son especulaciones a partir de cálculos que se hacen y muchas veces muy inexactos. Doctor, en un análisis de conciencia, en algo muy personal, ¿hay alguna diferencia entre Bernardo Arévalo, que se desempeñó en el Congreso de la República, un Bernardo Arévalo que inició una campaña política, a un Bernardo Arévalo que hoy es el presidente electo y la figura de unidad del país? Sí, hay una, y yo siempre lo digo, el 20 de agosto yo me quité el símbolo del partido que siempre usted nos vio que lo llevábamos, el brote de la semilla, que fue el elemento distintivo de esta campaña, y me puse la bandera de Guatemala, y Karin también lo hizo. Y lo hicimos con la plena conciencia de que el pueblo de Guatemala ha apoyado a un partido, ha apoyado a una propuesta política muy claramente definida en un plan de gobierno detallado, con una visión muy clara, pero al mismo tiempo los ha elegido para cumplir una función de representación del conjunto de la sociedad guatemalteca y no únicamente de un sector. Nosotros con Karin tenemos muy claro que vamos a representar no únicamente a quienes votaron por nosotros, sino a quienes también votaron contra nosotros o a quienes tal vez ni siquiera fueron a votar, porque la función de la Presidencia de la República es la representación del conjunto de los intereses y el trabajo para que esos intereses de cada uno de estos distintos sectores se vea efectivamente atendido en el funcionamiento de las instituciones públicas. El binomio que usted encabezó obtuvo el 60% de los votos en este pasado 20 de agosto. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que no participaron en el proceso electoral y que no votaron por el partido Movimiento Semilla para que confíen en su figura? Miren, yo lo único que les voy a pedir es que observen nuestros actos y nuestros hechos. Nosotros vamos a actuar de manera consecuente con lo que hemos ofrecido durante la campaña. Hemos ofrecido que vamos a hacer un gobierno que va a combatir la corrupción y va a reunir la ética con la política, y eso es lo que queremos empezar a manifestar muy claramente, que somos un gobierno que viene claramente a trabajar en aras de los intereses del conjunto de la población para generar soluciones que logren atender necesidades del conjunto de la sociedad, pero atendiendo específicamente a los más rezagados por el proceso de crecimiento, y que vamos a generar una economía que va a permitir que se genere mucho más empleo. Entonces, lo único que yo les pido es que confíen en la medida en que vayan viendo que este gobierno va cumpliendo las distintas compromisos que fuimos asumiendo durante la campaña electoral. Ya para finalizar, el pasado 8 de mayo, pues usted al final de nuestra entrevista tenía unos minutos para dirigirse al pueblo guatemalteco para hablarles y presentarles este plan de campaña. Hoy, como la figura que representa la unidad en Guatemala, ¿qué le diría a los guatemaltecos? Yo les diría, guatemaltecos y guatemaltecas, el país está en una encrucijada en donde lo que tenemos en juego es la viabilidad del Estado de Derecho, la viabilidad de las instituciones democráticas, la posibilidad de efectivamente cambiar el rumbo de un país que ha venido hundiéndose en un pantano de corrupción cada vez más profundo a un país que retoma esa ruta para aprender a trabajar en conjunto, todos unidos, para generar el desarrollo que una nación como Guatemala se merece. Nosotros, Karin Herrera y Bernardo Arévalo, estamos comprometidos con ese objetivo. Es porque lo que les hemos pedido a ustedes, la confianza del voto, pero solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos el concurso de los distintos actores y sectores de la sociedad guatemalteca, porque el desarrollo de un país
no lo construyen los funcionarios públicos, los construyen los pueblos que saben trabajar de conjunto con sus autoridades para poder ir resolviendo los problemas nacionales. Doctor Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, muchísimas gracias. Luis, muy buenas noches. Y por supuesto estaremos pendientes estos 138 días de trabajo hasta el próximo 14 de enero. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa comercial, continuamos en Hechos Guatemala. V Digital Summit 2023.